Buenos días, familia Encuentro. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y de la misma manera para todas las personas que siguen esta transmisión desde sus diferentes lugares. Qué bueno volvernos a encontrar, vernos a través de este medio, pero poder seguir disfrutando la palabra y seguir disfrutando el saber que somos iglesia y seguimos haciendo iglesia porque no hemos parado. Ha sido una semana de ardua tarea pastoral, vía telefónica, vía WhatsApp, grupos de conexión, escuelas. No hemos parado y continuamos. Y eso nos llena de mucho entusiasmo, porque no hay nada definitivamente que pueda parar la iglesia del Señor. Así que seguimos avanzando y pienso nada más cómo en este tiempo las cosas van cambiando un poco, ¿no? Quizás esa etapa de pánico ha cambiado en muchos, ya no hay tanto pánico ahora, más bien estamos entrando en una etapa de conciencia y en esa concientización entonces somos más responsables, somos más prudentes, somos más cuidadosos, entendemos que todas las medidas que se han tomado realmente son para nuestro bien, quizás nos damos cuenta del valor de ser prudentes y quizás algunas personas muchas veces decir no le tengo miedo al COVID-19 y hacer alarde de una fe un poco fantasiosa, luego nos lleva a nosotros a entender esto es serio, esto es una pandemia y la iglesia debe ser honestamente respetuosa de la normatividad y en eso estamos. Pero no solamente veo que estamos en ese proceso de tomar conciencia, sino que ahora ya empezamos a hablar de lecciones de vida y creo que cada uno de ustedes ha tenido lecciones de vida por este tiempo. Así que quisiera preguntar algunas cosas y quizás las podamos socializar ahí en familia un momento. ¿Qué ha sido lo más traumático o aterrador en esta etapa de cuarentena? Les cuento que para mí el fin de semana pasado, especialmente el lunes festivo, estuve en una profunda crisis por el encierro y el encierro me produjo ansiedad, así que comí demasiado. Creo que cada hora estaba comiendo y me inquietó mucho y le decía a mi esposa, si toda esta cuarentena voy a comer a este ritmo, entonces voy a terminar saltando en mi propia panza. Porque no sé cómo voy a lograrlo, necesito la ayuda de Dios, pero comí mucho y no sé si a usted le sucedió igual. Cada uno quizás tuvo una forma distinta, pero ¿qué fue lo más traumático? ¿Qué ha sido lo más pesado por esta temporada? Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál ha sido hasta hoy la lección de vida? ¿Qué es aquello que ya empezamos a guardar en nuestro depósito? ¿Qué es esto que nos vamos a llevar por el resto de la vida y enseñaremos a las próximas generaciones? Porque pienso que somos en medio de todo una generación privilegiada de vivir esta experiencia que de hecho se convierte en un evento histórico para la humanidad. Algún día esto será historia y nosotros seremos parte de la historia, pero ¿qué aprendimos nosotros en medio de esto? Quizás que nos estamos desgastando demasiado en lo temporal, que quizás dedicamos demasiado tiempo a asuntos sin relevancia ni trascendencia. Preguntas que nos podemos ir haciendo. ¿Has extrañado el congregarte? ¿Has extrañado poder estar con los hermanos? ¿Has extrañado los abrazos, las miradas cálidas? ¿Qué has extrañado por estos días del encuentro? Conversamos ahí un ratico, ¿qué es lo que hemos extrañado? Porque realmente congregarnos es todo un regalo, de verdad es toda una bendición. Estamos valorando lo que en algún momento se convirtió en parte del paisaje. Pero ahora empezamos a darnos cuenta, no era parte del paisaje, era crucial para la vida y sigue siendo trascendental. Solo que confiamos en Dios que nos permita disfrutarlo y poder de esa manera valorarlo. Quizás sobrevaloramos algunas cosas que ya nos damos cuenta que no tienen valor, pero también empezamos a valorar aquello que empezamos poco a poco a desvalorizar. Bendito sea Dios
por la tecnología. Sí, honro al Señor por toda la tecnología que hoy podemos disfrutar. Llamo yo la tecnología en tiempos de pandemia. Qué regalo del Señor. Y qué regalo para el encuentro de nuestro equipo de comunicaciones. Todos los días le doy gracias a Dios por este equipo y especialmente por el coordinador de este ministerio, Juan Diego, que ha trabajado tan arduamente en medio de toda esta situación. El equipo trabajó hasta donde le fue posible estar juntos, pero ya al no poder volver a estar juntos, hemos tenido al coordinador de comunicaciones trabajando arduamente, y yo pido que desde sus casas ustedes den honor a Dios, den gracias a Dios y den un aplauso al Señor por la vida de Juan Diego Hernández, que ha trabajado de una manera tan desinteresada, tan apasionada y tan entregada también en esta temporada. Igual al equipo ministerial, al equipo de alabanza, todos los que han estado allí trabajando de tantas maneras para poder llegar semana a semana a sus hogares, a los líderes de grupos de conexión. Qué trabajo tan bello el que ustedes están haciendo. Gracias por ayudarnos a pastorear la iglesia. Muchas gracias. Y bien, luego les estaré hablando un poco acerca de algunos eventos o movimientos mejor que tendremos la próxima semana. Creo que es importantísimo mantener conectados y saber hacia dónde estamos marchando, hacia dónde estamos yendo. Así que recuerden conectarse a nuestro celular. En la fanpage está el número celular. Si no nos tiene registrados, por favor, guárdenos en sus contactos y háganos saber su nombre, que hace parte de nuestra comunidad. Creo que es importante, es un medio a través del cual nos estamos comunicando frecuentemente. Bendito sea Dios por toda la tecnología que podemos tener. A ustedes por estar ahí. Gracias por orar por el encuentro, por orar por nosotros. Gracias por cada oración llena de gracia, de amor y de bondad y de favor para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ser también una comunidad que nos pastorea, porque los pastores nunca dejamos de ser ovejas. Y también ustedes nos pastorean de muchas maneras. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por su generosidad, su gentileza, sus palabras de aliento, sus mensajes, sus llamadas. De verdad ha sido muy reconfortante en tiempos de pandemia también. Y esperamos nosotros poder contribuir de la forma correcta y responder de la manera correcta como pastores de esta bella casa, El Encuentro. Vamos a ir a la palabra. Vamos a meditar hoy en la Escritura. Hay un texto muy especial, creo que es una palabra muy nacida en el corazón del Señor para nosotros, así que quiero compartirla con amor, con pasión, con reverencia, con entusiasmo, pero también al mismo tiempo con ese sinsabor de no verlos cara a cara, ¿no? Pero bendito sea Dios que nos sigue hablando por su palabra. Así que oramos un momento y decimos: Padre, gracias que nos podemos encontrar esta mañana a través de los medios de comunicación. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias por el encuentro. Gracias por cada persona que nos sigue a través de las redes, por todas las personas y familias a las cuales podemos bendecir de una u otra manera, y por todos los que nos bendicen también a nosotros. Gracias. Gracias por el equipo que trabaja tras las cámaras, por el equipo de comunicaciones, el equipo de alabanza, el equipo pastoral, ministerial, los líderes de grupos de conexión, todos los que de una manera u otra están ahí sirviendo, cooperando. Gracias. Y gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a ti por enviar tu palabra y con ella traer consuelo, con ella traer edificación a nuestras vidas, con ella dirigirnos, con ella exhortarnos en amor. Bendito tú. Bendita tu palabra que hoy juntos meditamos, que tu misericordia y tu espíritu nos guíe, y en el consejo de tu verdad nosotros, Señor, podamos encontrar siempre la mejor manera de vivir. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Operación Retorno. ¿Se escuchó alguna vez en una ciudad? Operación Retorno. Era lo que gritaba el vocero del rey de Babilonia. Y esa operación Retorno y ese grito de pueden volver a su tierra, lo escucha el pueblo de Dios que ha estado cautivo por décadas en Babilonia. ¡Qué noticia más extraordinaria! Volverán a su tierra. Pueden salir, es lo que ellos están escuchando.
pueden regresar, vuelvan a sus vidas normales, vuelvan a Jerusalén, vuelvan a rehacer sus vidas, vuelvan a construir familia, vuelvan a ser ese pueblo libre de Dios, vuelvan a cumplir con sus mandamientos, vuelvan a su liturgia. Creo que eso sonaba extraordinario para todos los judíos que han sido llevados cautivos a Babilonia. Es pensar que están saliendo de la opresión a la libertad, que están saliendo de lo limitado a lo ilimitado, de lo ajeno, ahora están saliendo a lo propio. De una cultura politeísta están yendo ahora a su cultura monoteísta. Pueden ir ellos a reconstruir su ciudad. Y cuando uno mira la historia, se repite, y el Señor estaba con ellos. Por favor, tenga en cuenta esa frase. Y el Señor estaba con ellos. Cuando pueden salir para ir a su tierra, el Señor estaba con ellos porque esa era parte del plan que el Señor tenía. ¿Qué hicieron cuando ellos llegan de nuevo a Jerusalén? Han empacado sus cosas, se han ido a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Hay un profeta que nos va a decir que ellos llegaron y cuando se instalaron empezaron a reconstruir sus casas. Fue lo primero que hicieron, reconstruir sus casas, y casas con dos características particulares: casas espaciosas y muy lujosas. Es decir, le pusieron empeño a lo de ellos. Se dedicaron a tener lo mejor para ellos. Casas con lujos, con detalles, casas pensadas, excelente arquitectura, excelente decoración. En fin, no obviaron detalles, no escatimaron esfuerzos de ninguna manera, ni tampoco minimizaron recursos. Todo lo contrario, fue un derroche porque querían tener bellas casas. Al fin de cuentas, han estado mucho tiempo cautivos, vivían como esclavos, ahora vienen a vivir a sus casas donde son el señor y la señora de la casa, juntamente con sus hijos. El asunto aquí es que lo material eclipsó lo espiritual. Y empieza el pueblo de Dios a enfocarse en lo material. Sin embargo, el texto dice que ellos sembraban mucho y cosechaban poco. Comían, pero no quedaban satisfechos. Se abrigaban, pero seguían con frío. Su dinero parecía que lo guardaban en bolsillos rotos. No podían de ninguna manera retenerlos. Lo espiritual seguía en ruinas. Lo temporal volvió a estar por encima de lo espiritual. Sus conciencias no despertaron. En esa operación retorno, sus conciencias no despertaron, no hubo una sensibilidad en el pueblo de Dios. Caramba, se esperaría algo totalmente distinto. ¿Qué haremos cuando regresemos a Jerusalén? Era una buena pregunta para hacerse con tiempo, pero no se la hicieron. Es ahí lo importante de nosotros, hacernos preguntas antes de que lleguen las bendiciones. ¿Y qué haremos cuando el Señor nos bendiga? ¿Y qué haremos cuando el Señor nos dé esto o aquello? Porque soñamos en grande, pero la pregunta es, ¿y yo qué haré cuando Dios haga realidad ese sueño? ¿Qué hago cuando Dios me bendiga de esa manera? ¿Sabe que el pueblo de Israel parece que no se prepararon para la bendición? El pueblo de Israel no se preparó para retornar. El pueblo de Israel no se preparó para regresar. Y por eso entonces, una pregunta que parecía ser obvia, nunca fue hecha. Y no se prepararon. Volvieron de su cautiverio con su corazón intacto. No cambiaron. Qué insensatez. Volver a la libertad, volver a la cotidianidad sin transformación, sin renovación de la mente, sin un cambio en el corazón. Ellos parece que no habían planeado darle honor al Señor. Todo lo contrario, ellos lo que han hecho es
prepararse en planes egoístas. Cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando yo reconstruya, cuando yo vuelva a mi casa, cuando yo recupere mis tierras, cuando yo vuelva a mi terreno, cuando yo vuelva a abrir mi negocio, cuando yo. Y no dieron honor al Señor, ni se prepararon tampoco para dar honor al Señor. ¿Acaso ellos no recuerdan por qué fueron desterrados? Caramba, ¿acaso este pueblo no recuerda por qué fueron por décadas al cautiverio? Pareciera que no. Así que mientras viven en casas lujosas y espaciosas, se levanta la voz de un profeta que alguna vez estuvimos estudiando. Se levanta la voz del profeta Ageo. Escúchelo, más o menos un poco más de 15 años después, son exhortados a: hey, pueblo de Dios, reconstruyan el templo del Señor. Reconstruyan el lugar donde el Señor habite y donde la presencia y la gloria de Dios se haga manifiesta. Pero aún ahí, cuando Dios les llama la atención a reconstruyan el templo, ustedes solo han reconstruido lo de ustedes. ¿Y la casa de Dios qué? ¿Y el proyecto de Dios qué? Pero ¿saben que hay algo muy hermoso? Es que el texto dice: y el Señor estaba con ellos. Y el Señor estaba con ellos. Y la gracia del Señor estaba ahí. Y la fidelidad del Señor estaba ahí. Y el Señor estaba con ellos, llamándoles a la reconstrucción del templo. Décadas después, muchas décadas después, así continúa la historia. Y vamos a leer la historia desde el diario personal de un hombre llamado Nehemías. Y así se lee, pues. Si usted quiere buscar en su Biblia un momento, le doy unos segundos. Nehemías capítulo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a leerlo desde esta connotación. El diario personal de Nehemías, donde él hacía todos sus comentarios personales, donde él iba registrando su historia. Y dice así, el versículo 2. En ese diario: Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación que se estaba viviendo en Jerusalén. Me dijeron: Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven, escúchelo, y viven en desgracia. Porque recuerda pues que la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, yo me senté a llorar. De hecho, durante varios días hice duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero, si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte, ese pueblo es tu siervo. Oh Señor, te suplico que
oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. ¿Qué olvidó el pueblo de Dios en su plan retorno? ¿Qué fue lo que olvidaron? Lo olvidaron desde el comienzo. Ya han pasado décadas desde el plan retorno y parece que recuerdan un momento y vuelven y olvidan qué era lo primero que tenían que hacer. Y décadas después de haber vuelto a su cotidianidad, se levanta un hombre que va a decir lo que ellos tienen que hacer. Quizás volverse a hacer la pregunta, ¿por qué fuimos llevados al destierro? Una pregunta para hacernos por estos días. ¿Por qué el Señor nos ha confinado a nuestras casas? ¿Cuál es la razón de que Dios haya permitido esta pandemia? Pero pensemos un momento en el pueblo, la pregunta que uno supone ellos deben haberse hecho, como preguntas que usted y yo tenemos que estarnos haciendo por estos días. Y quizás pudieran recordar lo que antes de ir al exilio Dios había dicho a través del profeta Jeremías. Y que ellos quizás obviaron, lo olvidaron, les perdieron la trascendencia del reclamo del Señor. ¿Por qué fuimos llevados al destierro en un momento determinado de nuestra historia? El Señor les respondió en un momento, les habló alguna vez a través del profeta Jeremías, un profeta preexílico. Mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me han abandonado a mí, que soy como una fuente de agua que les da vida. Y se hicieron sus propios estanques que no retienen agua. Yo era quien los guiaba, pero ustedes me rechazaron. Ellos olvidaron la demanda que el Señor les hizo a través del profeta Jeremías en el momento. Y ahora en la oración Nehemías va a venir a decir, necesitamos volvernos al Señor. Y creo, amados, que es exactamente lo que nosotros tenemos que estar haciendo por estos días. ¿Por qué hemos sido llevados a nuestros hogares? Porque Dios nos ha dado el regalo de ir a nuestras casas. La bendición de estar encerrados en lugares que para nosotros son familiares y cómodos. Bendito el Señor que nos atrae a este desierto, a un desierto con agua, energía, servicio de gas, servicio de internet, televisión. Bendito el Señor, bendito el Señor. No sé si a esto podríamos llamarle entonces desierto, pero el llamado sí para nosotros es volvamos al Señor, volvamos al Señor, sin obviar que mientras nosotros estamos resguardados en nuestras casas, afuera hay personas exponiendo sus vidas, arriesgando sus vidas y muchos perdiendo su vida. Esta pandemia ha cobrado miles y miles de vidas. Esta pandemia ha infectado miles y miles de personas, ha dejado profundos dolores en muchas familias. Ha sido una parada tan abrupta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta operación retorno? Amados, volvámonos al Señor. Sí, tú, vuélvete al Señor. Tú, vuélvete al Señor, porque este volverse al Señor vinculaba a los líderes religiosos y espirituales de la nación. Esto vinculaba a los líderes de gobierno en la nación, vinculaba al pueblo entero, volverse al Señor. ¿Y cómo volvernos al Señor? Cuando Nehemías escucha de la noticia de que sus hermanos están en afrenta, en vergüenza, en una profunda crisis, para él es increíble cómo que las murallas y las puertas no se han reconstruido después de tanto tiempo. Cómo que nuestros hermanos viven semejante afrenta. Cómo que viven tan expuestos al enemigo. Porque un pueblo que no tuviera murallas
era sencillamente presa fácil del enemigo. Cuando una ciudad tenía sus murallas construidas, sus puertas cerradas, escuche bien, un enemigo venía a atacar y podría durar hasta 6 meses tratando de perforar o tumbar una parte de la muralla para poder entrar. Aquí no hay muralla, así que no durarían ni tan siquiera un esfuerzo de mediodía. Entrarían abruptamente y podrían acabar con el pueblo de Dios. Y Nehemías entonces dice que cuando escuchó, se sentó, se quedó sin aliento por un momento y dice: Señor, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y la pregunta que muchos nos habremos hecho días atrás: ¿y ahora esto qué es, por Dios? ¿Qué nos pasó? ¿A qué horas llegamos a vivir de esta manera? Pero luego dice: estuve de duelo, me senté y lloré y hasta estuve de duelo, estuve procesando mi dolor. Estuve pensando en ese proceso de duelo, pensando y evaluando la realidad, pensando un poco: ¿qué haré ahora? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y luego entonces el texto dice que después de hacer duelo por algunos días, ese volverse al Señor está implícito en el movimiento de Nehemías. Lo que Él hace que se convierte en invitación para nosotros. Volvámonos en oración y ayuno. Esta es una muy buena temporada, no solo para orar, sino para que usted destine uno de estos días a ayunar. Quizás se levante muy temprano y esté toda una mañana ayunando televisión, ayunando celular, ayunando internet, ayunando algunos alimentos del día. Y volvámonos al Señor en oración y en ayuno. Y es la invitación a acercarnos a Él. Ese llamado a orar, ese llamado a ayunar, no es más que un llamado a acerquémonos al Señor, no a la oración, porque la oración no es un fin en sí misma. La oración tiene como fin a Dios mismo. Así que siempre que se nos llame a orar es: acércate a Dios, habla con Dios, necesitas de Dios. Y es el movimiento de Nehemías, reconociendo quién es Él, porque quizás con tanto movimiento del día y agendas tan atiborradas de compromisos, vamos olvidando quién es el Señor. Y en tiempos de oración, que requiere tiempos de quietud también, tiempos de ayuno, que es tiempo de separarnos de nuestra cotidianidad, podemos reconocer quién es el Señor. Porque nuestra oración debe tener esos espacios en los cuales, por la palabra, nosotros recordemos quién es el Señor, quién es el Dios que yo adoro, quién es el Dios en el que yo creo, cuál es el Dios que yo predico. Y la palabra nos va a decir quién es Él. Y Nehemías en su oración va a decir: Él es el Dios del cielo, el Dios que habita en las alturas. Él es el Dios de los cuales los cielos cuentan su gloria, del cual el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él dice: Dios el grande, el temible, el que debe ser reverenciado, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida. Él es Dios, el Dios que cumple su pacto de amor a los que lo aman y le obedecen. Escuche: el Dios que escucha mi oración. ¿No es muy profundo y muy bello poder nosotros en nuestra oración siempre tener ese espacio de alabar a Dios y de adorar y reconocer quién es Él? No lo necesitamos hacer. Él no necesita que yo le recuerde quién es Él. Pero yo y usted necesitamos todos los días recordar quién es Él. ¿Quién es Él? El Dios que mira desde su trono lo que hacemos. Qué importante recordar esto, ¿verdad? El Dios que dio mandamientos para que sean obedecidos. El Dios que la palabra nos muestra y nos enseña. Ese Dios que se revela en la Escritura. Y que usted y yo necesitamos venir y acercarnos a Él en una actitud de adoración y de oración y de ayuno y de búsqueda.
Quizás en medio de la comodidad de nuestros hogares, usted necesita incomodarse un poco. ¿Por qué el ayuno incomoda nuestra carne? Quizás para poder dominar mi ansiedad y no comer tanto, un ayuno a mí me va muy bien. Retirarme por un tiempo sencillamente para poder escuchar al Señor. El Dios, escuche esto que me pareció tan bello y la verdad me quebró un momento mientras estaba en el texto. El Dios al que podemos volvernos. Nehemías de verdad me parece extraordinario en sus confesiones, en la oración que hace. Volvernos al Señor, pero dice, porque Él es el Dios al que podemos volvernos. Porque es el Dios al cual nosotros debemos dar honor. Y de esto dar honor hablaré un poco más adelante. ¿Sabe que en nuestra oración reconocer quién es Dios nos es muy útil? Porque reconocer el carácter de Dios nos lleva al arrepentimiento. Recordar quién es Él me lleva a repensar. Y eso me tiene que llevar a un arrepentimiento genuino. Porque Él dice en el texto, si ustedes se vuelven a mí, escuche esto por favor, présteme atención. Un momento para decir stop, no nos vamos a mover. Y ahí, si ustedes se vuelven a mí, yo los volveré a traer al lugar que escogí para que mi nombre sea honrado. Si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes también. Si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Y los voy a traer al lugar que yo escogí. Y cumpliré mi propósito en ustedes y cumpliré lo que un día les prometí. Porque Dios no va a cumplir sus promesas en aquellos que le dan la espalda. Dios no va a cumplir sus promesas en aquellos que le miran a la distancia. Dios no cumplirá sus promesas y sus propósitos en aquellos que lo miran con completa indiferencia. No se cumplirán los propósitos de Dios en aquellos que solo se acercan por interés. Mientras pasa el tiempo de pandemia, dice, no, es aquellos que se vuelven a mí para estar junto a mí, para estar cerca de mí, para reconocerme a mí. Yo a ellos, a aquellos que escogí, yo a ellos los voy a llevar al lugar que escogí para, escúchelo bien, para que mi nombre sea honrado. No dice, para que ellos se sientan felices, para que ellos hagan realidad todos los anhelos de su corazón, sino para que mi nombre sea honrado. Y yo creo que aquí hay algo que teológicamente nosotros como iglesia necesitamos entender, capturar y guardar en el corazón. Amada iglesia, todo lo que el Señor hace, lo hace por razón de Él mismo, no por nosotros. Todo lo que Él haga, lo hará por amor a su nombre. Préstele atención. Los traeré al lugar que escogí para que mi nombre sea honrado. No para que ustedes como nación sean honrados, no para que ustedes como iglesia sean honrados, sino para que yo que soy el Señor y el Dios del pueblo de Israel y ahora yo que soy el Señor de la iglesia, yo reciba todo honor y toda alabanza y toda exaltación. Porque el centro no somos nosotros, sino Él. El centro de la escritura es Dios, no nosotros. El centro de la creación es Dios, no nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Eso suena muy lindo para nosotros, pero escuche lo que sigue. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él lo que hace, Él nos pastorea por causa de Él mismo. Todo lo que hace a favor de la iglesia, lo hace por causa de Él mismo, por amor a Él mismo, por amor a su nombre. Y ahí la razón por la cual nosotros nos rendimos y entendemos que todo lo que recibimos no es más que una expresión de gracia.
misericordia, inmerecida gracia que ha sido derramada sobre nosotros, para que en todo lo que hacemos, Él sea honrado, Él sea reconocido, Él sea exaltado. Cuando nosotros nos acercamos a Él, y en ese acercamiento vamos a la palabra, y en ese acercamiento vamos a la oración, y ayunamos, y meditamos en Él, somos guiados ahí en esa meditación, somos guiados por el Espíritu Santo a reconocer nuestro pecado y confesar nuestro pecado. Y creo que como el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que volvernos al Señor de nuestra indiferencia. Porque algunos discípulos, algunos cristianos, su carácter de fidelidad a Dios, a su esposa, a su esposo, su honestidad, su lealtad, su buen manejo del tiempo, de los recursos financieros, de la vida misma, de sus habilidades, de sus dones, pero se han vuelto indiferentes a Dios y a la iglesia. Un pecado que tenemos que confesar. ¿Sabe qué es lo que Dios me ha guiado esta semana cuando he orado? La indiferencia que nosotros tenemos hacia Él, la indiferencia que tenemos hacia Él, la pereza que tenemos hacia Él y hacia todo lo que tiene que ver con Él. Una pereza hacia su iglesia, una pereza hacia sus propósitos, una pereza por sus planes, una pereza por todo aquello, una pereza por todo aquello que Él nos ha llamado a ejecutar, una apatía que hemos camuflado, que hemos defendido con excusas tan perfectas. Y seguramente usted sabe de qué le estoy hablando. Pero es exactamente esa excusa que usted cree que es válida, que tiene el aval de Dios, que Dios le aplaude. Pero no es más que pereza, apatía, indiferencia, un desgano completo, una pérdida de expectativa respecto a Él y respecto a su obrar. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Quizás todo está pasando tan rápido que entonces vamos a dedicarnos a lo nuestro, trabajemos por nuestros sueños. Amados, Dios nos hizo una parada inesperada para que pensemos que a todo lo que le estamos dedicando tanto tiempo y por lo que tanto corremos, al final no tiene valor, no tiene sentido y no sirve de nada. Hoy nosotros necesitamos recordar esas palabras que el Señor le dijo al pueblo. ¿Me han abandonado a mí? ¿Recuerdan? Un cristianismo sin Cristo. Antes de todo esto, ¿acaso ese no fue el reclamo del Señor? Un cristianismo sin Cristo. ¿Qué haremos con el tiempo que nos queda? ¿Sí pensamos que aquí vamos a hacer con el tiempo o seguimos como el pueblo de Israel en un egoísmo total de qué haré con el tiempo que me queda? Hacer realidad mis sueños, cumplir mis planes, llegar a mis metas. Y eso el Señor lo ha visto y lo ha escuchado. Y dice, oye, ¿y el propósito que tengo para tu vida y para lo que yo te llamé y para lo que yo te escogí? No hay tiempo. Entonces no teníamos tiempo para predicar a Cristo, no teníamos tiempo para hablar de Cristo, no teníamos tiempo para hacer nuestra misión en la tierra. No había tiempo para ir a la palabra, no hay tiempo para hacer devocionales, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para comprometerme en un ministerio, no hay tiempo para poner mis dones y talentos al beneficio de la iglesia. Escúcheme, Dios a usted le dio dones y talentos, sí. ¿Recuerda para qué se los dio? Para ser usados también dentro de la iglesia, para ser puestos a servicio de nuestros hermanos. Pero no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo para servir, no hay tiempo para ir a hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. No hay tiempo para estar en comunión, no hay tiempo para grupos, no había tiempo para grupos de conexión. ¿Qué haremos con el tiempo que nos queda? Cualquier otra cosa menos la comunión. Y nos parecía un poco oneroso de repente grupos de conexión y a mí no me llamen, no me inviten, no me interesa, no tengo tiempo. Hacer tiempo para la adoración. Y todo paró.
Porque el Señor se da cuenta, hey, ustedes no me están escuchando, ustedes no me están entendiendo. Recuerden que la palabra de Dios no vuelve vacía, cumple el propósito. La palabra de Dios corre y ha corrido, pero quizás no la hemos bebido. Quizás esa fuente de vida ha estado ahí, pero no la estamos bebiendo. Y lo estamos abandonando a Él, la fuente de agua que nos da vida. Quizás nos hemos hecho nuestros propios estanques y al final nos hemos dado cuenta que no retienen agua. Que nos hemos olvidado que Él es el que nos guía. Que nosotros, siendo aún sus hijos, siendo su pueblo, lo hemos rechazado. Lo hemos rechazado. Tenemos como iglesia que arrepentirnos de nuestro gran pecado. Hemos dejado de amarlo. Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Tú ya no me amas como me amabas primero. Yo ya no soy tan importante para ti como lo era antes. Tengo algo en contra tuya. Y nos confina y nos pone aquí entre la espada y la pared. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Y está llamándonos a volver nuestro corazón a Él. Porque hemos dejado de amarlo. Y si hemos dejado de amarlo, hemos dejado de escucharlo. Y si hemos dejado de escucharlo, hemos dejado de seguirlo. Y si dejamos de amarlo, escucharlo y seguirlo, significa que hemos perdido la pasión por Él. No podemos salir igual de este confinamiento. ¿Diferentes? Sí, amándolo más. Vueltos a Él en espíritu, alma y cuerpo. Como dice Rick Warren, a Nehemías le importaba lo que a Dios le importaba. Y yo creo que así tenemos que salir nosotros. Tenemos que salir importándonos todo lo que a Dios le importa y restándole importancia a aquello que para Dios no es trascendente ni es relevante. Los muros y las puertas de Jerusalén, claro que se tenían que reconstruir. Y Nehemías es ese proyecto de reconstrucción. Pero primero ellos tenían que volver su corazón al Señor. La oración de Nehemías: Señor, tenemos que volvernos a ti. Porque si nos volvemos a ti, tú te volverás a nosotros. Primero lo primero. Primero lo primero. Y aquí yo quiero dejarle una tarea para hoy mismo. Quizás para que cuando termine esta transmisión, ese sea el paso siguiente que cada uno hagamos. Vaya un momento a su Biblia y lea Esdras, que es un libro que está antes de Nehemías. Esdras capítulo 10, del versículo 1 al versículo 17. Por favor, una tarea para hoy mismo. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 17. Léalo detenidamente. Cómo el pueblo está respondiendo, volviéndose al Señor. ¿Qué es lo que hacemos en ese ejercicio de volvernos al Señor? En esta operación retorno, amados, la meta no es ser mejores personas. Lo repito. En la operación retorno, la meta no es ser mejores personas. No es que al terminar nuestra cuarentena seamos mejores personas. Alguien puede ser una mejor y gran persona y aún así ir rumbo al infierno. Alguien hoy puede ser una muy buena persona y aún así está bajo condenación. En la operación retorno, la meta es ser mejores discípulos de Cristo. En la operación retorno, la meta es ser una iglesia que vive para dar honor a Dios, al Dios de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que hay. Esa es la meta de la operación retorno, volvernos a Dios.
Oremos. Quisiera un momento ahí de silencio. Hay una ciudad tan silenciosa por estos días. Y aprovechemos el silencio de esta mañana. Y ahí en silencio, hagamos una oración. En quietud. En quietud. Meditemos pues y hablemos con el Señor. Y que nuestro interés sea como el interés de Cristo. Que a Cristo le importaba lo mismo que al Padre le importaba. Eso es tan claro en el Evangelio de Juan, su capítulo 5. A Cristo le importaba lo mismo que al Padre le importaba. A nosotros nos tiene que importar lo mismo que le importa a Dios. Debemos aprender a vivir para los intereses del reino. Debemos vivir para el propósito de Dios. Padre, yo te pido que antes de que termine esta cuarentena, que no sabemos si llegará hasta su fecha o se extenderá, pero que desde ya podamos hacernos esa pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando estemos de nuevo retornando? ¿Qué haremos cuando estemos retornando? Señor, y que desde ya tomemos la determinación. Viviremos para dar honor a Dios. Viviremos para ti el resto de vida que nos queda. Viviremos para glorificarte a ti, para ser reconstructores, para ser reparadores de portillos. Señor, para ser un pueblo que ora, que ayuna, que busca, que su mensaje es un mensaje de esperanza, porque Cristo es la esperanza para el mundo. Un pueblo de la palabra, que vive sobre el fundamento de la palabra, que vive para servir a otros, que vive para amar. Ser un pueblo que ama la comunión, que ama el estar juntos y en armonía con el pueblo de Dios. Un pueblo que vive para adorar, pero que desde ya estamos agendándonos para ser discípulos, que vivimos para dar honor a tu nombre. Que los cambios que se requieren, Señor, sean cambios de adentro hacia afuera, no cambios moldeables de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, sino de nuestro carácter. De nuestro carácter. Es lo que necesitamos experimentar. Que tu Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Espíritu nos guíe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizás esta semana pueda volver a escuchar este mensaje. Quizás pueda ir y hacer unas notas y meditar. Que esa sea nuestra dinámica esta semana, meditar. Porque Dios nos está llamando a una vida de consagración. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Y es por ese motivo que quiero invitarlos para que a partir del próximo miércoles 1 de abril podamos iniciar juntos un movimiento intencional a la palabra. Y vamos a ir juntos a la palabra por estos 7 días, los primeros 7 días de abril. En los grupos de conexión se estarán enviando los devocionales, se estarán entregando por el WhatsApp del encuentro, por la fanpage, por Instagram. Lo estaremos haciendo. La idea es que pueda unirse, busque la manera de unirse y vamos a hacer juntos día a día un devocional que se está preparando. Un tiempo en el cual Dios va a hablar a nuestro corazón, porque es el primer llamado en el plan retorno, volvernos al Señor.
ese es el primer elemento que vincula el plan retorno. Así que nos preparamos pues para desde el 1 de abril tiempo de devocional en equipo y luego en los grupos de conexión y quizás con sus amigos y podamos iglesiar vía Zoom o de otra forma, pero hablemos de eso. Lo que queremos es compartir los devocionales, hablarlos con otros, hacer algunas llamadas telefónicas para hablar del tema. Pero la idea es que en estos 7 primeros días de abril estemos hablando la palabra, el mismo lenguaje, estemos allí meditando la palabra, estemos caminando en pro de aquello que nos lleva a vivir rendidos ante el Señor. Recordamos la agenda que tenemos en las transmisiones en línea. Nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche, el viernes a las 6 de la mañana en nuestra oración y el domingo a las 10:30. Y por las redes estaremos moviéndonos una y otra vez. Hay mucho que hacer juntos, mucho en lo cual trabajar. Las escuelas se están moviendo, los discipulados se están haciendo vía Zoom también. Así que seguimos avanzando, no vamos a parar, seguimos trabajando, porque cuando nos volvamos a reencontrar, un pueblo que se volvía al Señor en la intimidad, solo piénselo. Y el Señor nos llevó a nuestras casas y por amor nos confinó a nuestros hogares para volver nuestro corazón al Señor, para que después de esta cuarentena seamos una iglesia que adora al Dios vivo de una forma viva y apasionada, una iglesia que muestra a Cristo, que sigue siendo la manifestación de la gloria de Dios al mundo. Que Dios les bendiga esta semana, que Dios les guíe, que Dios les guarde, que Dios les haga más sensibles, que Dios les guíe a caminar en Él, por Él y para Él. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.